Hola a todos. En esta lección vamos a terminar de procesar nuestra empresa. Ya estábamos guardando una empresa y ahora debemos leer y modificar los datos de la empresa cada vez que alguien entre. Vamos al controlador de empresa y vamos a crear un procedimiento que se va a llamar leer. Y en este caso voy a recibir un ID que va a ser un entero. Vamos a poner leer empresa y aquí vamos a recibir. Primero vamos a tener una entidad empresa donde vamos a cargar momentáneamente nuestra empresa. Previo a esto necesito acceder a la vista de empresas, así que me voy a fuente, añadir unidad. Voy a seleccionar la vista de empresa y la voy a añadir a la implementación. Y aquí tengo agregada mi empresa. Ahora sí, lo primero va a ser empresa, va a ser igual la entidad temporal a fmodel y voy a recibir leer empresa, donde le voy a pasar el ID que recibo desde la vista de empresa. Y ahora, una vez que tengo cargado esta entidad temporal, lo que hago es rellenar mi formulario. frm empresa y vamos a rellenar. Donde voy a tener edt nombre en su propiedad text, va a ser igual a empresa en su nombre. Voy a tener edt domicilio en su propiedad de texto, va a ser igual a empresa en su domicilio. Voy a ir acomodando. El que sigue va a ser edt teléfono en su propiedad de texto, va a ser igual a empresa teléfono. El que sigue es el correo en su propiedad de texto, va a ser igual a empresa correo. Y me está faltando los horarios, también en su propiedad de texto van a ser igual a la entidad en horarios. Por último voy a definir el ID. Bien, este ID no lo puedo definir, quiere decir que en la vista de empresa lo tengo en la parte privada y lo vamos a poner como público para poder acceder desde fuera. Bien, ya que estoy lo voy a copiar y en el controlador voy a definir el ID, va a ser igual a empresa ID empresa. Perfecto, voy a hacer una modificación en leer, estoy cargando ID empresa y todos los elementos. Y esto es si no está vacío, es decir, si pude leer una empresa. Si no pude leer una empresa, voy a agregar acá un else. Y lo que voy a hacer es aquí pasar empresa ID y va a ser igual a 0. Esto lo estoy haciendo para poder tener un valor en ID empresa para pasarlo en el modelo a la hora de cargar mi empresa. Es decir, cuando cargo mi empresa, el ID empresa va a estar seteado en 0. Si yo recibo una empresa, va a estar seteado en 1, que es el valor que va a tener. Voy a la tabla, el ID de empresa que tiene mi tabla. Bien. Vamos a la vista de empresas y vamos a crear ahora el procedimiento leer. Vamos a leer y aquí le vamos a poner leer empresa. Vamos a usar el controlador y vamos a hacer el procedimiento. Vamos a usar un try y aquí cargamos el controlador.
y lo cerramos. Bien. Y, perdón, aquí el error es el controlador. Ahora sí. Y al controlador le vamos a pasar el leer, donde vamos a pasar ID empresa. Cuando estoy cargando por primera vez mi ventana, el ID empresa es igual a 0. Bien. Entonces yo voy a leer la empresa. Paso al controlador, voy a leer y leo la empresa. Si la empresa es 1, me va a devolver la empresa, y si no, me va a devolver 0 y todo vacío. Entonces aquí lo que voy a hacer es al revés. Voy a agarrar y poner que el ID de empresa es 1 para que intente leer el primer registro de mi tabla. Si puedo leer el primer registro, me va a cargar la empresa, y si no, me va a devolver todo en 0. Ahora lo que voy a hacer es, para no generar conflicto, aquí voy a poner debajo, perdón, vamos a hacer así, voy al formulario, voy a eventos y voy a buscar el evento onShow. El evento onShow es cuando termina de cargar y de mostrarse mi ventana, y el evento onCreate es cuando se crea mi ventana. Así que voy a hacer esa diferencia. Acá vamos a poner un comentario: carga de formulario finalizada. Aquí le voy a pasar el evento leer. Es decir, cuando creo mi formulario, defino el ID empresa A1 o el ID1 que tengan en su tabla. Muy bien. Vamos a ejecutar, y esto debería cargarnos nuestros datos de nuestra primera empresa. Y en caso de que nosotros modifiquemos y le damos a guardar, debería guardar los datos de mi modificación. Voy a gestión empresa y tengo ya cargados los datos de mi empresa, donde vamos a poner mi empresa. Vamos a modificar calle 1, 111 el teléfono, correo @empresa.com, y aquí, si le doy a guardar, debería modificar mi empresa. Muy bien, vamos a darle a guardar. No tengo ningún error. Si me voy a mi base de datos y actualizo, debería tener las modificaciones, y tengo mi empresa modificada y correo. Nos estaría faltando ahora decirle en el botón de guardar, me voy al botón de guardar, y decirle que después que modifique mi empresa, si todo fue correcto, simplemente que cierre mi formulario. Entonces voy a ejecutar. Voy a cargar mi empresa. Tengo mi formulario. Vamos a poner horario lunes a viernes de 9 horas a 17 horas. Si está todo bien, debería cerrarse y guardar esta modificación. Guardar, y aparentemente está todo bien. Si vuelvo a cargar mi empresa, tengo aquí bien que es mi dato modificado. Muy bien, de esta forma ya tenemos las operaciones básicas. Vamos a tomar ahora, voy a detener, me voy a la vista, y lo que puedo hacer aquí es tener un botón de el testeo de la base de datos. Lo voy a mover para el fondo, y aquí vamos a tomar las imágenes. Vamos a poner iconos, y no tengo ningún icono de producto, tendría que agregar los iconos. Bien, vamos a ponerle aquí en el Caption productos, para tener una gestión rápida de productos. Y el que sigue va a ser el de clientes.
Bien, ¿qué voy a hacer con estos botones? Voy a irme a, le voy a cambiar el nombre. Esto va a ser BTN Productos. Y en su evento lo que puedo hacer también es llamar a la ventana de productos. Pero como tengo el evento, acá cliente click y producto on click, lo que puedo hacer es llamar directamente a este evento. Es decirle mn de menú producto click. Y aquí le vamos a pasar sender. ¿Qué le estoy diciendo? Aquí que me ejecute este botón como si fuese el evento al hacerle clic en el menú. Bien, voy a tomar otra vez del botón de las imágenes. Le vamos a poner las imágenes de menú y vamos a buscar el de productos. Bien, aquí un paquete. Lo voy a poner en layout, le voy a decir que esté arriba. Entonces tengo productos. Lo que puedo hacer es cargar un icono más grande y ponerlo en la parte de iconos comunes y cambiar. Vamos a hacer lo mismo. Este se va a llamar BTN clientes. Vamos a poner el layout, va a ser arriba. En las imágenes va a ser menú. Y aquí vamos a buscar el de clientes. Después voy a cargar los iconos más grandes y se los voy a adjuntar para que también los tengan. Muy bien, vamos al evento del menú clientes y en lugar de elegir el otro, lo que puedo hacer desde mi lista de OnClick tengo todos los eventos que he creado para mis menús y mis botones. Lo que puedo hacer aquí es buscar directamente el evento del menú. Es otra forma de ya hacer una llamada. Vamos a ejecutar. Bien, si hago clic en productos, se abre productos y si hago clic en clientes, se abre clientes. La empresa no es algo que accedamos seguido, entonces lo vamos a dejar ahí en gestión. Muy bien, ya tenemos lista toda esta primera parte. Los espero la próxima clase.